nuestro amigo Jordano. Y si es tu curso favorito, también razonamiento verbal, recuerda que nos puedes escribir a nuestras redes sociales que seguro están apareciendo aquí abajo. Así es, chicos, estoy súper preparado para comenzar con este ¿Sí? tema. Por eso he traído mi tablet, donde tengo toda la información. Así que vamos a aprender. Ajá. ¿Una tablet? ¿Y para qué tu tablet? Ah, espérate, ¿tienes un mensaje de la productora? Sí, ¿verdad? tengo un mensaje porque hoy día me envió un mensaje. Ah, sí, a ver. Tengo un mensaje porque hoy día me envió un mensaje. Pero ya, este mensaje decía que vamos a hablar acerca de organizadores textuales. Y por eso que Organizadores textuales. aquí tengo, mira, tengo un montón de cuentos, tengo toda la información separada. Ay, pero Jordano. Todavía eso es secreto, eso es secreto. Pero, ay, Jordano, los organizadores textuales no te ayudan a arreglar este tipo de información, sino te ayudan a ordenar otro tipo. Ya, pero todo eso lo vamos a aprender en un videito que vamos a pasar. Pero antes yo quiero decirles que nos pueden seguir en el hashtag de FARB. Ahí manden todo, consulten todas las preguntas que quieran, o sea, todo lo que quieran en realidad. Así que vamos a ver el siguiente video. Hace poco hablamos de lo importante que son esas frases e ideas que conocemos como los operadores textuales que nos ayudan a agregar esos datos que sí o sí necesitamos para comprender por completo un texto. Por ejemplo, un día sin reír es un día perdido, dijo Charles Chaplin. Y Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Pero no todo es información. Un texto también debe tener orden, así no nos marearemos con toda esa información. Y es aquí donde entran a brillar los organizadores textuales, que también son frases cortas o palabras que distribuirán la información que ya tenemos dentro de una estructura. Pueden ser los organizadores textuales que delimitan y los organizadores textuales que agrupan. Así que veamos cómo funcionan en un texto y reforcémoslo con unos ejercicios bien chéveres. Veamos al primer grupo de los organizadores, los que delimitan. Aquí encontramos las palabras y frases que utilizaremos para indicar el inicio o el final de nuestro texto. Aquí te traemos una lista bien chévere con los organizadores textuales que tienen doctorado en delimitación de textos. Los más conocidos para indicar el inicio son: en principio, para empezar, bueno, y veamos. Por otro lado, en el grupo de los organizadores textuales que nos avisan cuando un texto está por terminar son: finalmente, en resumen, en conclusión y en pocas palabras. Aquí tenemos un texto sobre la literatura de ciencia ficción, pero nos faltan las palabras que van al inicio y al final. Veamos unas opciones bien chéveres. Si elegiste en principio para arrancar el texto y en resumen para darle fin, quiere decir que estuviste muy atento, porque has acertado. Ya vimos a los organizadores textuales que inician o finalizan un texto, es decir, cumplen la función de delimitar. Ahora, vamos con el segundo y último grupo de ellos, los que organizan nuestro texto. Exacto, Yulisa. Y son estas palabras o frases que vemos por aquí. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, que nos ayudan a organizar nuestro texto. ¿Y cómo se organiza? Pues de una manera recontra facilita. Solo debemos de separar nuestro texto en distintos párrafos para que nos cuenten cosas distintas de un mismo tema. Y a cada párrafo, sobre este subtema, le colocaremos uno de los organizadores textuales de agrupación. Así nuestro texto queda más ordenado que tu cuarto luego de una semana de exámenes trimestrales. Pero estos no son los únicos organizadores textuales de agrupación, porque los que vimos también pueden ser representados por este grupo de palabras: primero, segundo y tercero. Muy bien. Y por si fuera poco, tenemos dos grupos más de organizadores. El primer grupo está conformado por las expresiones por un lado, con por otro lado. Y el segundo grupo está formado de la siguiente forma: por una parte, con por otra parte. Ambos grupos de organizadores textuales de agrupación funcionan cuando un texto habla de dos aspectos de un mismo tema. Si un texto tiene 5 subtemas, ¿cuál de estos organizadores textuales por agrupación usarías? Grupo 1. Primero, segundo, tercero, cuarto. Grupo 2. Por un lado, por otro lado. O grupo 3. En primer lugar,
en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar. No estaba tan difícil si elegiste este grupo de palabras. ¡Adivinaste! Chicos, les traigo una pregunta sobre el tema los organizadores textuales que junto a los ejercicios que han visto los ayudarán a ser unos expertos en este tema. Veamos este pequeño examen. ¿Cuántos tipos de organizadores textuales existen? A, 5, B, 1 o C, 2. Yo estoy entre dos alternativas. ¿Cuál? Sí, entre dos. No te voy a decir porque te copias, pero son dos. Puede ser la A o la C. No sé, yo no estoy seguro de la respuesta, pero... ¿es la C? ¿La C? Sí. Yo creo entre la y la. A ver. Me parece que es más... Me voy por la C. A ver. A ver, profe, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta es C, 2. Y la explicación es simple. Existen organizadores que permiten agrupar o delimitar un texto. Por lo tanto, pueden ser de dos formas. Ah, yo dije la A o la C, entonces No, porque dijiste la A o la B. No, la A He dicho o la B, la A o picona. la C. ¿Qué te ¿Sí o no? copias? Dijo la A Yo o he la dicho B. la A o la C y él dijo la C porque se Yo copió de mi respuesta. acerté. Ya, así que, profe, gracias por la información del día de hoy. Pero, Yuli, ahorita tenemos una secuencia que es la mejor del programa. A lo mejor porque te ayuda seguro muchísimo en mejorar tu No aprendizage. solo a mí, también a todos los chicos que nos ven. Exacto. Así que vamos a ver, encuentra el error. Vamos a ver. Ahora sí, chicos, vamos a empezar una nueva aventura de error ortográfico. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el caso del día de hoy. Vamos a verlo. Teresa dice, te cuento que a menudo pierdo mi mochila. Chicos, como pueden ver, escribir a menudo de manera junta es un error que la mayoría de nosotros cometemos. Exacto. Y adivina cómo se llama este error. ¿Cómo se llama? Bueno, no es un error, a este tipo de expresiones se las llama confusiones adverbiales. Conjunción. Conjunción adverbial. adverbial. Está formada por un pronombre, en este caso a, y un adverbio que es menudo. Así es, chicos, y ya, la cosa es que nosotros ya nos dimos cuenta de cuál fue el error. Y así que ahora vamos a pasar con tiempo para aprender de comunicación. Sigamos. Vamos a ver. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje vimos que los pronombres son palabras que utilizamos dentro de una oración en lugar de un sustantivo. Existen distintas formas de pronombres, entre ellos los pronombres personales. Existen distintas conjugaciones según el número, género y persona de la que se habla. Los pronombres pueden actuar como sujeto o complemento en una oración. En el curso de literatura recordamos que entre los siglos XVI y XVII en Europa surgieron nuevas formas de desarrollar la literatura. Gargantúa y Pantagruel fueron un conjunto de novelas francesas que narraban de forma pícara la historia de dos gigantes, incluyendo los principios humanistas de la época. La novela isabelina surgió en Inglaterra y reemplaza la rima por un desarrollo más libre. Se escribieron relatos épicos a modo de crónica que narraban las escenas de los conquistadores españoles en América, como es el caso de La Araucana. En el curso de razonamiento verbal repasamos que los organizadores textuales junto a los operadores permiten que la información dentro de un mensaje sea la óptima en cuanto a cantidad y orden. Los organizadores textuales se clasifican en dos grupos según su principal utilidad, la agrupación y la delimitación. Y bien, chicos, hoy hemos tenido un programa súper chévere, 3 temas súper interesantes en los cursos de literatura, lenguaje y razonamiento verbal, ¿verdad? Así es, chicos, llegamos a la parte final del programa. Un programa exitoso, como siempre, pero ya saben que tienen que seguirnos en las redes sociales. Les cuento, nos pueden buscar en Facebook como Tiempo para Aprender y también USMPTV. Y por aquí también nos pueden encontrar en Twitter o en Instagram. Manden todas las consultas, las dudas, las preguntas que necesiten saber y nosotros les vamos a ayudar. Exacto, y no se olviden que pueden continuar con la programación de USMPTV porque hay muchas sorpresas para todos ustedes. Y sobre todo, está buenísima. Y con nosotros será hasta el próximo capítulo. Chao, chao.